Hola, ¿qué tal? Como en cada uno de mis vídeos, en primer lugar, daros una cálida bienvenida al canal de CastorTech VE. Hoy vamos a hablar de un tema que curiosamente es el que más repele a las personas de pasarse a un vehículo eléctrico y es el desarrollo de la autonomía con la degradación. El coche lo tenemos ya 1 año y 8 meses, tenemos 79.000 kilómetros, dentro de poco haré un vídeo hablando un poquito de los 80.000, costes, mantenimientos, etcétera. Por eso te animaría a que le dieras abajo al botón de suscribirse para no perderte ese capítulo que llegará en los próximos días, porque suelo hacer más o menos 5.000 kilómetros al mes, por lo tanto no creo que tarde mucho en hacer este contenido. Hoy quería hablar, como os he dicho, de cómo es la autonomía, cómo va perdiendo el coche autonomía durante este año y 8 meses, en estos primeros 80.000 kilómetros, donde el coche también, pues como vais a ver en el próximo vídeo, perderá lo que sería la garantía básica. Y quiero pues exponeros aquí de que, bueno, mucha gente habla de que con altas temperaturas, con bajas temperaturas, el modo de carga, etcétera, etcétera. Y deciros que esta semana hemos tenido una media de 5 grados y durante todo el día tenemos una máxima de 7, 8 y ha habido días que hemos bajado a 3, 2, incluso 1 grado. Pero, como digo, voy a mirar un poquito cómo ha sido el desarrollo de la autonomía en estos primeros miles de kilómetros para que veáis cómo la batería, pese a tener degradación, de repente tiene incluso mejores eficiencias o autonomías que incluso meses anteriores. Una de las cosas que quizás más me quería también nombrar en este vídeo, antes de empezar con el contenido, es que llevaba tiempo queriendo ver un Tesla Model 3 en la carretera, el Model 3 Highland. La verdad es que he visto en los últimos días un montón de Tesla Model 3 Highland, prácticamente a diario veo uno o incluso dos. He tardado en verlos hasta la semana pasada, el sábado fue la primera vez que vi un Tesla Model 3 Highland en autopista, lo adelanté. También adelanté uno a la vuelta, después adelanté uno ayer yendo en dirección a otro pueblo. Hoy he visto otro incluso cuando venía de vuelta a Zurich, que he hecho una prueba con un Tesla Volkswagen ID4. Y bueno, hay muchos canales que se dedican a ir al concesionario, pedir para hacer la prueba y después hacer un contenido hablando sobre autonomía, carga, etcétera, etcétera. La verdad es que en mi caso no suelo hacer estas cosas, a no ser que sea porque por casualidad tengo el coche o por casualidad, yo que sé, vayamos a probar un coche para que lo haga un amigo o lo que sea, pero yo personalmente no soy un canal que se vaya a dedicar a ir a probar modelos de coches que no piensa comprar. Y quería hablaros un poquito, como he dicho, del rango. Me he quedado un poquito sorprendido con las autonomías del Tesla Model 3 Highland, el 60 kWh, que parece ser menos pesado, ser más eficiente y etcétera, un montón de etcéteras que hay por ahí. Veo como los consumos no son menores que los del Tesla Model 3 Standard Range anterior. Ya hice un vídeo anteriormente hablando sobre estas cosas, donde se veía que era una eficiencia de 800 vatios hora más o menos más eficiente, pero viendo las pruebas de autonomía que estoy viendo últimamente con coches cargados al 100% y viendo las autonomías al 100% que le pone el coche, me parece que se queda un poquito por debajo del Tesla Model 3 del Tesla Model 3 2022, y quería ir con vosotros en esta lista que tengo aquí con el odómetro, o sea, los kilómetros que tenemos en el coche y la carga máxima que aceptaba el coche en aquella época. Lo tengo aquí en el teléfono, he hecho una tabla Excel con todas las cargas que he hecho en el coche y he cogido la media, o digamos la que estaba en el medio de la más alta y la más baja de esa época en esos kilómetros más o menos específicos que voy a poner. Seguramente os ponga por aquí también esta pequeña plantilla, no lo tengo muy claro aún, pero si es así lo veréis y viendo lo que estoy diciendo aquí en la pantalla. El primer marcador que puse para los kilómetros fueron con 687 kilómetros, el coche tuvo 441,74 kilómetros que reflejaba en la batería al 100%. Después, con 2.467 kilómetros, nos marcaba 440,75. Sabéis que Tesla no marca nunca la coma ni el punto, nos da simplemente el número grande. También lo hace con lo que serían los kilovatios hora de media, nos da siempre el completo, nunca nos da el coma, pero cuando haces extracción de datos, monitorizaje, tienes el número decimal exacto. Por eso es por lo que estos números que os estoy dando son los que tienen autonomía real, para que quede claro.
A partir de ahora no voy a decir nunca la coma, simplemente se pregunto los kilómetros. Con 5.151 kilómetros el coche tenía 438 kilómetros de autonomía, en muchas ocasiones 439, pero he hecho la media de 438 y 439, pues nos da 438 con 6,4. Pero bueno, seguimos. Con 10.000 kilómetros el coche señalaba que tenía una autonomía de 436 kilómetros. Con 15.000 kilómetros nos ponía que tenía por una autonomía de 437,81 kilómetros. Con 20.000 kilómetros nos marcaba que hacía 434 kilómetros. Esto fue en agosto, cuando estábamos en España por la zona de Galicia y de Extremadura. Con 30.000 kilómetros de vueltas aquí en Suiza, tenía la autonomía de 432 kilómetros. Con 30.000 kilómetros, 426. Con 35.000 kilómetros, 36.000 casi, nos tenía una autonomía de 428 kilómetros. Esto fue más o menos en noviembre del año pasado. Enero, 427 kilómetros con 40.000 kilómetros. 445.000 kilómetros, 424. Con 53.000 kilómetros, 424. Con 55.000 kilómetros, 421. Y esto era ya la época de verano en España, cuando estábamos en agosto cargando en España el coche. 65.000 kilómetros, septiembre más o menos, octubre, septiembre. 421, 65.000 kilómetros, mes de septiembre, octubre. 422 kilómetros, en octubre ya, pues 70.000 kilómetros, 421 kilómetros de autonomía. 75.401 kilómetros, 420 kilómetros de autonomía y 79.156, que es la última carga al 100% que hice, que fue este domingo pasado, daba una autonomía de 419 kilómetros. Como veis, hay un bajón respagilón rápido. Muchos canales dicen que el primer año baja muchísimo y después se estabiliza. No puedo decir que los primeros años se degrada rápidamente, después se estabiliza, porque yo veo una estabilidad mayor en el primer año que después de los 70.000 kilómetros. Cuando hemos llegado a los 70.000 kilómetros, amigas y amigos, hemos podido ver cómo la degradación sube muchísimo. Es decir, el coche tiene actualmente una degradación, que lo diré en el vídeo próximo que hablaremos de la degradación, pero la pérdida de kilómetros es de cada 5.000 kilómetros perdemos 1 kilómetro, y la pregunta es ¿cuándo para? ¿Cuándo para? Porque, como digo, muchísimos canales de YouTube, especialistas en Tesla, hablan de que se estabiliza, y yo, para mi punto de vista, ya tiene que haberse estabilizado, puesto que ya hemos perdido 20 kilómetros de autonomía, básicamente, incluso diría que más. No, sí, bueno, 439, 440, 419 son, sí, 30 kilómetros perdidos en 2 años. Ahora solamente falta ver cómo se va a evolucionar de aquí en adelante, pero creo que es una cosa muy importante para que tengamos en cuenta. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, y más datos os daré naturalmente en el próximo vídeo, hablando de la batería, lo que acepta de carga, etcétera, etcétera. Y nos vemos aquí en CastorTech VE en un próximo vídeo. Chao. Suscríbete.